Bien, muy buenas tardes tengan todos. Hoy martes 16 de noviembre, semana número 10 de 12, porque las últimas dos pues son, ustedes sabrán, ¿no? Para lo que es los promedios, el trabajo finales, nivelaciones, todo eso, ¿verdad? Eh, por eso yo digo 10 de 12. Estamos prácticamente en la recta final, lo que nos resta, ¿verdad? Es poco de clases, rumbo, ¿verdad? Dios primero a noveno grado, si así Dios lo permite, ¿verdad? Probablemente pues el otro año ya sea presencial, eso es lo que se escucha. Eh, Serían entonces las últimas clases virtuales, posiblemente, ¿no? Probablemente, no se sabe si el COVID se dispare nuevamente, no sabemos el futuro, ¿verdad? Bien, vamos a colocar aquí, ¿verdad? Una imagen. Dice, tarea de hoy, buscar el lado positivo de las cosas. A veces pues los días no son perfectos, a veces hay cosas pues negativas en nuestro día a día sobre todo, y en uno está, ¿verdad? En prestarle atención pues a aquellas cosas negativas o a aquellas cosas positivas. Entonces uno siempre trata, ¿no? De buscar el lado positivo. Por ejemplo, para la semana de que se fue el vital líquido por acá, en Bugaba, el H2O que estuvo contaminado, pues eran unos días pues bastante negativos, porque ustedes sabrán que uno requiere pues del agua para hacer la limpieza, para hacer preparar los alimentos, limpiar los trastes, todo eso, para bañarse, necesidades básicas. Y resulta pues que ni una sola gota, no es de que no, que la madrugada llega, no, ni una sola gota. Entonces eran como unas situaciones negativas, ¿no? El que quedaba, bueno, yo sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito, dice la gente. Como aquí cerca de la barriada queda un río, y yo iba al río a buscar el agua, ya sea para lo que es la limpieza, y ese río está bastante clarito, el agua se confundía con agua potable, pero obviamente no era para tomar, solamente para pues lo de la limpieza, necesidades básicas, una que otra limpieza de trastes, ¿no? Entonces, aquí les quiero comentar? Pues que allá en el río, ¿verdad? Aparte de que uno tiene que sacar tiempo porque uno está en otras cosas, eh, eh, calificando, preparando material, haciendo informes, y sacar tiempo para ir al río, bueno, no hay tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué resulta? Que allá en el río me topé con algunos amigos, unas amistades que tenía como 6 años que no veía. De algo negativo, pues el lado positivo, bueno, un reencuentro ahí con unos amigos, ¿no? Y a veces uno se preocupa tanto por lo que es pues el afán, el trabajo, el cumplir aquí, estar allá, y olvida de lado algunas cosas, por ejemplo las amistades, de repente pues el solo hecho de presenciar la brisita del río, la naturaleza, esas cosas a veces uno las deja de lado, ¿no? Las deja como situaciones secundarias. Entonces una tarea pues que yo les recomiendo es siempre buscar el lado positivo de las cosas, aunque sean pues situaciones desfavorables. Bueno, siempre hay algo positivo que se pueda rescatar, bueno, es ganancia, ¿no? Bien, vamos por acá a nuestra nota. Hay una tarea que hay que entregar esta semana, es la tarea 5, ¿verdad? Que es el cubo de la suma o diferencia de dos cantidades. Entonces, bueno, esta tiene el 1, ahí ese 1 no iba, pero ahí solo unos pocos me han entregado. Entonces, si tienen alguna duda, estamos bien. Esta era la nota de ese día. De todas maneras, ¿verdad? La grabación está, que uno la puede pues consultar varias veces. Para el día de hoy hacemos la apertura a un tema clave de octavo grado. Hoy es 16, ya rumbo a diciembre, fíjense ustedes, allá hablando el profe de diciembre, 16 del 11, 16 de
noviembre y lo que viene bajando es diciembre. Estos meses son como viernes, sábado, domingo, así de rápido. Bien, ¿qué pasa con el tema de hoy? Si no hay ninguna duda, ¿verdad? No tiene ninguna duda de esta tarea acá. La tarea 5, que era el cubo de la suma de dos cantidades. Sí, voy a poner un problema rapidito ahí, de lo que es el cubo de la suma. Por si acaso, ¿no? Colocar aquí, cubo de la suma. Cubo de la suma o diferencia de dos cantidades. Bien, vamos a ponerle esto, las líneas aquí, ya que es un subtítulo. Entonces, suponiendo que tenemos lo siguiente. Eh, 3x cuadrado m en m menos 5y, todo elevado al cuadrado. Perdón, al cubo, porque es 3. 3. Bien. Hay una fórmula que debemos recordar, que es la de producto notable, que dice que si tenemos dos cantidades elevadas restándose y que están elevadas al cubo, conviene resolver eso de la siguiente manera. La primera al cubo, en este caso aquí vendría menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple o triplo de la primera por la segunda al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad. En este caso, porque esta es el cubo de la diferencia, o sea que hay una resta, no una suma. Y como aquí dice, puede ser el cubo de la suma o diferencia de dos cantidades. Bien, estoy aquí repasando, ¿verdad? Ese concepto que se dio pues la semana pasada. Sabemos que nuestra primera cantidad es toda esta que está aquí. Eso sería A. Y esta de acá sería B. Vamos a ponerle otro colorcito. Verde ahí. Esta sería B. Entonces tenemos A menos B. Simplemente A al cubo menos el triplo. O sea que ya uno nada más es de reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. Y sería, vamos a poner más abajito. Aquí, para que no se confunda con la rebaja. Sería 3x cuadrado m elevado al cubo, ¿ya? Porque esa es la primera cantidad, esa es nuestra cantidad A, 3x cuadrado m, todo eso elevado al cubo. De allí viene, según la fórmula, un menos el triple o triplo de la primera cantidad al cuadrado. La primera cantidad al cuadrado es 3x cuadrado m, y viene b, o sea, la segunda cantidad. ¿Cuál es la segunda cantidad? Sería 5y. Bien, entonces vamos a esta parte, dice más 3, más el triplo de la primera por la segunda al cuadrado. ¿Cuál es la primera? 3x cuadrado m. ¿Cuál es la segunda? 5y. Y luego viene menos la segunda cantidad elevada al cubo. Ahí está. Entonces lo que uno hace pues es resolver de acuerdo a las potencias, multiplica, acomoda aquí, acomoda allá. Por ejemplo, aquí en este primera potencia que hay que resolver, se le aplica este exponente 3, tanto al coeficiente como a lo de las letras. Bueno, al coeficiente sabemos que sería 3 por 3 por 3. Eso da 27. Entonces, ¿qué pasa con las letras? En las letras se multiplican los exponentes 2 por 3. ¿Ya? Aquí quedaría 6. La m no tiene exponente, o sea, se sabe que es un 1, 1 por 3.
Se multiplican estos socios, eso se llama potencia de potencia, 1 por 3, 3. Por esa razón allí, ese 1 no se pone, se entiende, ¿no? Que ahí hay un 1, 1 por 3, 3. Así quedaría 27x6 menos 27x6 m3. Entonces vamos acá al siguiente término a ver qué sucede. Aquí, antes de multiplicar este 3 por este 3 de aquí adentro, hay que resolver la potencia, hay que resolver esto. Ya que aquí sería 3 elevado al cuadrado. Bueno, este 3 vamos a dejarlo tranquilito allí y resolvemos esa potencia. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. La x, 2 por 2, porque cuando es exponente sí se multiplican, pero cuando es coeficiente se le aplica la potencia. Aquí sería 2 por 2. Y aquí el 1, 2 por 1. Bien, entonces aquí quedaría x4 m elevado a la 2. El paréntesis 5y lo dejamos ahí tranquilito porque en el siguiente renglón es que lo vamos a fusilar ahí unificar más que todo, ¿eh? Siguiente término, bueno, lo mismo pero con la segunda cantidad. Se resuelve primero la potencia y después se ve cómo se acomoda ahí esos coeficientes, ¿no? 3x cuadrado m lo dejamos tranquilito. Aquí sería 5 por 5, 25 y2. Siguiente término, 5y elevado al cubo. Entonces sería 5 por 5 por 5, ¿verdad? Le aplicamos la potencia. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Y la letra y, como no tiene exponente, entonces sería 1 por 3. Exponente por exponente, 1 por 3. La 3. Listo. En el siguiente renglón, los extremos ya están bien. O sea, esto aparece al inicio, no hay que modificarlo, solamente se baja. Donde hay que acomodar en los términos que aparecen ahí en medio. Por ejemplo, aquí habría que multiplicar este 3 por este 9 por este 5. Esos son los coeficientes. 3 por 9, 27. Y 27 por 5 sería 5 por 7, 35. Llevo 2. 2 por 5, 10. 10 más 3, 13. Entonces aquí viene como 135 en el coeficiente. Y las letras simplemente las ponemos una al lado de la otra. X4, M2 y la letra Y. Avanzamos al siguiente término. Viene un más. Multiplicamos los coeficientes. 3 por el 3 por el 25. 3 por 3, 9. Y 25 por 9, ¿cuánto serían 9 cuaras? 5 por 9, 45. 2 por 9, 18. 19, 20, 21, 22. 225, ¿no? 225. 9 cuaras. 3 por 3, 9. 9 por 25. Y las letras las acomodamos allí. Nosotros decimos cuara, pero eso es un vocablo anglosajón, es decir, los estadounidenses para tiempo de construcción del canal de Panamá, que estaban como en presencia, ¿no?, en el territorio panameño, hablaban del cuarto de moneda, ¿verdad?, el cuarto de un dólar. De hecho, usted puede ver en la parte de atrás de la moneda, dice quarter, pero rapidito obviamente suena cuara, y el panameño dice cuara, y se quedó como cuara. Bien. Listo. Igual que Arraiján, ahí saliéndome del tema. Allá en Panamá la gente dice Arraiján, así, a lo vulgar, ¿no? Arraiján. De hecho, así aparece en el mapa. Arraiján. Pero desviándose de la zona de Howard, de la base del canal de Panamá, es a la derecha, como que en base al interior, ¿no? Todo esto sería Arraiján, a la mano derecha. Pero ¿cómo lo escuchaba el panameño? Arraiján, y así se quedó. Entonces, muchas de las palabras que utilizamos tienen su origen en vocablos anglosajones, o sea, vocablos de los estadounidenses. El 125y3 se queda como 125y3 porque ahí no hay que hacerle nada. Y listo, esa sería pues la resolución de ese problema, que era aplicarle pues el cubo de la diferencia. ¿Estamos bien? Todo bien, todo bien.
Perfecto. Bien. Entonces, nuestro tema siguiente se llama ecuaciones. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Ecuaciones, un tema bien, bien chévere, ¿no? Tema 5, ecuaciones. Tema 5, ecuaciones. Y créanme que estamos dando eso por encimita. Porque uno dirá, no, hombre, profe, vamos como muy rápido. Pero estos productos notables se pueden hacer con fracciones, y no metí eso porque, bueno, no hay tiempo, solamente lo básico, con números enteros se pueden meter fracciones. Hay otro tipo de producto notable, hay otra cosa que se llama cocientes notables, pero solamente elegí esos dos tipos de productos notables, ¿no? Para tratar de cubrir un poquito de cada cosa, que eso es lo que se quiere, ¿no? En el currículo priorizado, que uno seleccione lo más importante, ¿no? Igual del tema de ecuaciones. Hay ecuaciones en buen panameño bien picantosas, hay ecuaciones más potentes, pero nosotros vamos a ver las ecuaciones por encima para tener el concepto, ¿verdad?, de qué es una ecuación. Bien, aquí está. Vamos a hacer un zoom. Resolver con seguridad ecuaciones de primer grado con una incógnita. Definición. Una ecuación es una igualdad que se cumple para algunos valores de las letras. Los miembros de una ecuación o brazos de una ecuación son cada una de las expresiones que aparecen a ambos lados del signo igual. Términos son cada una de las entidades que están conectadas con otra por el signo de más o de menos o la cantidad que está sola en un miembro o en un brazo. Así en la ecuación 3x menos 5 igual a 2x menos 3, los términos son 3x menos 5, 2x y menos 3. Vamos a colocar entonces esta definición allá y vamos a hacer un breve resumen allí. Un breve resumen. ¿Qué es una ecuación? Bueno, es una igualdad de expresiones algebraicas, ¿ya? En buen panameño, una ecuación es una igualdad. Ecuación es una igualdad, así mismo. Es una igualdad. Es una igualdad. Y la igualdad en este caso tiene expresión algebraica. Es una igualdad de expresiones algebraicas. O sea que hay números y hay letras. Cuando hay letras, automáticamente eso es álgebra. Igualdad de expresiones algebraicas. Vamos a poner acá, ya que hay espacio, algebraicas. Eso es lo que me gusta de este tablero aquí virtual, porque es infinito. Además que cuando yo transformo a PDF tengo que jugar vivo de que no se corten las páginas. Pero yo hago el zoom hacia afuera y esa página es inmensa. Miren ahí cómo quedó en la esquinita lo que yo estaba escribiendo. Es un tablero infinito. No tengo que estar borrando, que antes me quedaban las manos azules como un pitufo de estar borrando toda esa tinta del marcador del tablero. Bien, entonces ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas. ¿Ya? En buen panameño eso es una ecuación. Entonces, ¿qué sucede con las ecuaciones? Las ecuaciones las tenemos que resolver, ¿no? Bueno, antes de eso hay diferentes clases de ecuaciones. Dice, una ecuación numérica es una ecuación que no tiene más letras que las incógnitas. 4x menos 5 igual a x más 4, donde la única letra es la incógnita x. Una ecuación literal es una ecuación que además de la incógnita tiene otras letras que aparecen, que representan cantidades desconocidas. Una ecuación es entera cuando ninguno de sus términos tiene denominador, como en los ejemplos anteriores, y es fraccionaria cuando algunos o todos sus términos tienen denominador. Como podrán ver allí, si hay denominadores, se le llama fraccionaria. Si tiene más de una letra, se le llama literales. Si solo tiene una letra, es una ecuación sencilla, ¿no? Una ecuación numérica. El grado de la ecuación dice que es el mayor exponente de la letra. Como estas letras que aparecen aquí
4x menos 6, 3x menos 1, su mayor exponente es 1, o sea, la x no tiene exponente, se sabe que es 1, entonces es una ecuación de primer grado. En el caso de esta que aparece aquí abajito, dice x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, es una ecuación de segundo grado. Y así sucesivamente, si es 3, de tercer grado, si la letra tiene un 4 arriba, es de cuarto grado, y así sucesivamente. Ese sería el grado de una ecuación. Nosotros vamos a resolver solo de primer grado, o sea que la letra tiene exponente 1. Resolver la ecuación o raíces de una ecuación. Bien, aquí tenemos cómo hacer eso. A recortar esto. Raíces o soluciones de una ecuación. Aquí están. Raíces o soluciones de una ecuación. Son los valores de las incógnitas que verifican o satisfacen la ecuación, es decir, que sustituidos en los lugares de la incógnita convierten la ecuación en identidad. Así, en la ecuación esa que aparece allí, el valor de la x es 7. Entonces, fíjense, vamos aquí a hacer un ejemplo práctico para comprender cómo es eso de una ecuación. Presten atención, si yo digo lo siguiente, por decir algo, Pedro tiene un saco de manzanas o de naranja, ¿no? Un saco de naranjas. Si Pedro multiplica ese saco de naranjas, ¿verdad? Por 2, la cantidad de naranjas que tenga ahí, ¿verdad? Pedro tiene un saquito con naranja. Si lo multiplica por 2 y le suma 5, obtiene 25. ¿Ya? Entonces, en vez de S vamos a poner una X, que es lo que acostumbran, ¿no? Los libros de álgebra. Pedro tiene un saco de naranja, con varias naranjas, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero sabemos algo, que si multiplica ese número por 2 y luego le suma 5, da 25. ¿Cuántas naranjas tendría que tener Pedro? Pedro tiene un saco de naranja, multiplica por 2 esa cantidad y luego le suma 5 y el resultado es 25. ¿Qué número de naranjas tendría Pedro? ¿Cómo uno se da cuenta, verdad? Si yo asumo que Pedro nada más tiene una naranja, 2 por 1 es 2, pero 2 más 5 es 25, 2 más 5 es 7. Así que no puede ser una naranja. ¿Cuántas naranjas debe tener Pedro para que eso calce allí? 20 naranjas, profe. Ajá, si Pedro tiene 20 naranjas, 2 por 20 es 40. Y 40 más 5 es 45. Entonces tiene que ser menor cantidad de 20 naranjas. 10 naranjas. 10. Ajá, ¿quién dijo 10? Los dos, Eric y yo, profe. Eric y Brian, ahí acertaron. Fíjense que sin saber el procedimiento de resolver una ecuación, mentalmente han resuelto una ecuación sencilla, que a eso era lo que yo les quería llevar, que nuestro cerebro en algún momento resuelve ecuaciones, claro que no la vemos expresada así, de que 2x, que si el símbolo aquí, que si el símbolo allá, pero haciéndole esa contextualización, o sea, llevando eso a algo real. Pedro tiene un saco de naranja, ¿verdad? Si lo multiplica por 2 y luego le suma 5, da 25. Ahí el único número que cabe es 10, porque 2 por 10 es 20 y 20 más 5 es 25. Entonces, el único número que satisface esa ecuación es el número 10, es decir, que la solución de esa ecuación es cuando x es igual a 10. ¿Ya? Ahora, esta es una manera rudimentaria porque hay unas ecuaciones un poco más complejas y tienen más procedimientos, pero a eso se refiere esto. La raíz o soluciones de una ecuación es aquel valor que hace cierta la expresión que aparece allí. 2x más 5 igual a 25, la x obligatoriamente sí o sí tiene que ser el número 10. 2 por 10, 20, 20 más 5, 25. Ahí no cabe ningún otro número, tiene que ser el 10. Entonces, la raíz o solución es eso, el número que satisface la ecuación. Bien, estamos bien allí.
Vamos entonces a esta parte donde dice cómo es resolver una ecuación. Resolver una ecuación, bueno, yo voy a colocar esto, pero les voy a explicar un problema de cómo es resolver una ecuación. Copiar y pegar acá. Bien, ¿qué dice aquí? Dice, bueno, resolver una ecuación es encontrar el valor de la raíz, ¿no? Encontrar el valor de la X, o la Y, o la W, la letra que aparezca allí. Si usted encuentra ese valor, ha resuelto la ecuación. Eso es lo que significa resolver una ecuación. Ahora, hay unas normas, unas reglas allí para resolver la ecuación. Dice que si la X está siendo, aquí está, si la X está siendo sumada por un término, el término pasa al otro lado restando. Si está restada por un término, pasa al otro lado sumando. Si está dividida, pasa multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Son unas operaciones contrarias. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer aquí directamente para entender esa teoría, porque uno la puede recitar, la puede memorizar y eso tal vez funcione, pero más que nada uno aprende resolviendo. Digamos lo siguiente, 3, lo mismo da 25, pero fíjense lo que va a pasar. Ahí yo tengo que resolver para la X, o sea, tengo que llegar al punto de que X es igual a un solo número. Se puede resolver mentalmente, así como yo les había explicado, ¿no? Pero no todos los casos se puede hacer. Entonces vamos a aprender a resolver ecuaciones sistemáticamente, ordenadamente. Entonces, yo tengo que llegar al punto donde la X quede solita y aquí un número. Pero para eso me quedo percatando de que, me percato de que aquí arriba hay unas cosas que están estorbando a la X. Para empezar, este número más 13 no debe estar allí. Siempre uno empieza quitando todo lo que no tiene letra al brazo derecho, ¿sí? Al brazo derecho. ¿Cómo así brazo derecho? Recuerden que en una ecuación, por decir, esa que aparece allí, que sería 3x más 12, perdón, 3x más 13, 3x más 13 igual a 25, está al igual y tenemos esto que está aquí, a esto yo le llamo brazo izquierdo. Y a esto que aparece acá después del igual sería el brazo derecho. Esta llave está al revés, ahora sí. Con el brazo derecho. Brazo izquierdo, brazo derecho, ahí para que quede en el apunte, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho. En el medio de todo esto está el igual. El igual es lo que divide, ¿no? El brazo izquierdo del brazo derecho. Entonces, como yo les había mencionado aquí, para yo resolver esa ecuación bien pretty matemático, ahí como todo un espartano, hay que hacerlo con las reglas, ¿no? Entonces, ese 13 que aparece allí no tiene letra, entonces yo empiezo quitando lo que no tiene letra al brazo derecho, ¿sí? Entonces, si el 13 está sumando, como lo dice aquí arribita, eso es lo que dice ahí arribita, si algo está sumando y usted lo mueve al otro brazo, eso pasa con la operación contraria, es decir, 25 ya no va a ser del otro lado más 13, va a ser menos 13, ¿sí? Eso se llama transposición de término. Cuando vamos a resolver una ecuación, tenemos que hacer una transposición de término, un despeje de la letra. Entonces, ese más 13 allí que me está estorbando la vista allí, pero no tiene letra, bueno, yo lo paso al otro lado del igual, pasa con la operación contraria y llega como menos 13. ¿Sí? Bien. Entonces, este valor aquí de 3x lo bajo y lo dejo allí tranquilito. Resuelvo. ¿Cuánto es 25 menos 13? 25 positivo, quito 13. Es 12, ¿verdad? Entonces aquí colocamos 12. La X todavía no está solita, está con ese 3 allí pegado como un político en tiempos de propaganda, en tiempos está ahí cerquita, ese 3 no debe estar allí. Ahora, el 3 está multiplicándose. Cuando un número y una letra están así juntitos y entre ellos dos no hay nada, eso significa que aquí hay una multiplicación. Y eso significa el triple de X, 3 veces X.
Entonces yo necesito quitar ese 13. Su operación contraria, la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces si yo divido de un lado, del otro lado también, porque la ecuación es una balanza. Lo que tú le hagas a un lado lo tienes que hacer, ¿cómo se llama? Al otro lado. Y uno dirá, profe, pero acá usted quitó el 13 así, a la bulla de los cocos. Bueno, ¿cuál es la operación contraria a más 13? Menos 13. Entonces, si yo lo hago a ambos lados, acá se cancela, ¿verdad? 13 más 13, 0, por eso aquí ya no había nada, ¿sí? Pero lo que uno vulgarmente dice, que si algo está sumando, pasa restando. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, en el siguiente renglón, uno escribe X y ese número 3 está multiplicando, pero él al cruzar el igual pasa dividiendo. Es decir, 12 dividido entre 3. Y sabemos que 12 dividido entre 3 es 4. Y hemos resuelto la ecuación. Entonces, ¿qué hemos hecho allí? El despeje de la X, el despeje de la variable. Resolver la ecuación es encontrar el valor de la variable. En algunos casos se puede hacer mentalmente, pero aquí tenemos, ¿verdad?, que aprender a hacerlo sistemáticamente. Es decir, si tenemos un término como ese 13, que no tiene letra, es lo primero que uno empieza quitando, lo envía al otro lado, al brazo derecho, y pasa con su operación contraria. De más 13 llegó a ser menos 13. Si acá en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, hubiese estado, ¿verdad? Si aquí hubiese estado menos 13, al otro lado pasaría como más 13, ¿ya? O sea que él siempre va a pasar con su operación contraria. Entonces, como ahí estaba, ahí estaba ¿qué? Más 13, al otro lado pasó a ser menos 13. Estaba más 13. Al otro lado es menos 13. Uno reduce ahí, 25 menos 13, 12, 3x, ese 3 no debe estar allí estorbando la x. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Pasa palabra, dice 12 entre 3. 12 entre 3 sería 4. Y hemos resuelto la ecuación. Quiere decir que cuando yo reemplazo x por el valor de 4, el resultado se cumple, ¿no? Y tiene lógica. Si yo reemplazo allí en esa x el número 4, 3 por 4 es 12. Y 12 más 13 sí, es 25. Así que ese valor que acabamos de encontrar es el valor correcto. Hemos resuelto la ecuación correctamente. ¿Alguna duda de cómo resolver una ecuación? Profe, Ajá. lo que usted dijo al final de que 3 por 4 más 13 igual a 25, la forma de verificarlo. Exacto. Aquí habría entonces, eso a veces se pide, si yo lo sugiero, pero uno coloca verificación. Se Muy bien. verifica con el resultado. Ajá, 3x. En los libros aparece así. No, créanme que no es porque el compañero lo haya dicho, pero en los libros aparece así. Yo solamente lo había llevado hasta la solución, pero en la mayoría de los libros, al inicio del tema, pues aparece la verificación. Que uno lo verifica. Entonces, ¿cuál era la expresión? 3x más 13 es igual a 25. Entonces, como le acabo de colocar aquí verificación, porque ya encontré el valor de la x, hacemos eso que dijo Brian y que aparece en los libros. No es que Brian me lo sugirió, sino que aparece en los libros, y que qué bueno que me lo recordó, porque esa es una forma de que el alumno pues se dé cuenta si en verdad es eso, ¿no? Si en verdad es eso, ¿ves? 3 por 4, 12. ¿Ya? 12 más 13, seguimos bajando aquí y me voy a percatar de que 12 más 13 es 25. ¿Sí? 25 aquí, 25 acá, o sea que sí está bien. Esa ecuación con ese 4 allí que aparece en rojo es correcto. O sea, ese es el valor de la ecuación, esa es la solución de la ecuación. Muy bien. Vamos con otro ejemplo, 4 y 8. Vamos con otro ejemplo, aquí hay varios en la ¿cómo se llama? Regla general. Bueno, aquí están ejemplos resueltos. Fíjense que dice, ejemplo 1, x más 2 es igual a 4. ¿Qué pasó con el 2?
pasó al otro lado con su operación contraria, menos 2. 4 menos 2, 2. Pero estas ecuaciones son bastante gallitas, ¿no? Bastante sencillas. Ahí la siguiente ecuación, x menos 4 igual a 12. Bueno, s menos 4 al otro lado más 4. 12 más 4, 16. Se resolvió la ecuación. 30x igual a 60. Lo que está ahí estorbando es ese 30. Bueno, al otro lado divide, porque está multiplicando, pasa dividiendo. 60 entre 30 es igual a 2. 3x igual a menos 4. Entonces ese 3 pasa dividiendo. Vamos a colocar aquí una ecuación. Espérense, vamos a buscar una ecuación que esté un poquito más potente para comprender. Aquí vamos a buscar en mis archivos de la U. Cuando yo doy ese repaso en la universidad en el primer semestre. Vamos a buscar por aquí. Esa sería la práctica 7. Pero no se me asusten. Ahí van a aparecer unas ecuaciones brutales, pero vamos a ver las sencillitas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta que está aquí. La número 3. Vamos con esa número 3. Aunque no puse en ese estilo en la tarea. Déjenme ver la tarea. Tarea 6. No puse ninguna así tan monstruosa. Pero vamos a que comprendan, ¿no? Comprendan eso de resolverlas. Darle este 3, esto no es de ahí. Simplemente este es un problema más. Fíjense esa ecuación. Esta ecuación, aquí está el igual, dividiendo el asunto, brazo izquierdo, brazo derecho. Pues cómo uno resuelve, ya el profe ahí puso de que da menos 9 13avo. Pero cómo uno llega a eso. Bueno, para resolver la ecuación yo tengo que llegar al punto donde diga y igual un solo número. Entonces, ¿cómo yo llego a eso? Ahí ya eso no se puede hacer mentalmente porque dice 7 veces el valor de y menos 10 más 2 por y menos 8 es igual a 14 por el valor de y menos 9 más 8 por el valor de y. Demasiadas letras, demasiados términos con la misma letra. Entonces ya mentalmente es imposible, es difícil. Entonces, ¿cómo uno resuelve eso? Con los pasos. Todo lo que tiene letra, vamos a poner un color ahí, el color rojo. Todo lo que tiene letra se debe quedar en la izquierda. Bueno, ese 7y y ese 2y ya están en la izquierda, ¿verdad? En la izquierda del igual, así que no le pasa nada. 7y más 2y. ¿Qué sucede con este 14y que está del otro lado del igual y este 8y? Ellos tienen que cruzar el igual al brazo izquierdo. Pero si el 14 que está allí no tiene signo, es positivo, entonces al otro lado va a ser negativo. Vamos a ver este igual. Sería menos 14. Ese 8y, él va a cruzar el igual. Él viene de la derecha, él cruza para el lado izquierdo. Sería menos 8. Menos 8y. Entonces ya reuní todo lo que tiene letra a la izquierda. Y todo lo que no tiene letra se queda en la derecha o va para la derecha. Por ejemplo, allá en la derecha del brazo del igual está el menos 9, así que el menos 9 se queda tranquilito allá en la derecha, no pasa nada. Del lado izquierdo me percato de que hay un menos 10 y un menos 8. Bueno, esos dos ciudadanos van a cruzar el igual porque van para el brazo derecho. Entonces, si allá dice menos 10, al otro lado va a ser más 10. Si allá dice del otro lado izquierdo, del igual dice menos 8, para el lado derecho va a ser más 8. Entonces, no sé si me han comprendido que resolver una ecuación, encontrar el valor de la y, cuando hay muchas letras, uno reúne todos los términos con letra a la izquierda y los términos que no tienen letra a la derecha. ¿A la derecha de qué? A la derecha del igual. Hago la reducción. 7 más 2, acá, 7 más 2 es 9. Entonces sería 9y. 14 y 8, ambos son negativos. Eso es 22 negativo. 22y. Aquí está el igual. Hago lo mismo acá porque no tiene letra. Reduzco. Dice que es menos 9 más 10. Bueno, menos 9 más 10 sé que es más 1. Y más 1 más 8. Más 1 más 8 es 9. Más 9, ¿no?
y resuelvo acá del lado izquierdo, más 9, ¿ya? Más 9 menos 22, un número positivo y un número negativo, eso da menos 13. Menos 13. Todavía la letra, mire que ya la reduje, ya no aparecen varias letras, ya no aparece la Y. Ese menos 13 no debe estar allí, ese 13 está estorbando la vista y tiene que ir al otro lado del igual, pero va para abajo, porque está multiplicando la letra, pasa dividiendo. Entonces queda más 9 entre menos 13. Positivo entre negativo, simplemente colocamos un solo signo y ponemos la fraccioncita 9/13. Y ese es el valor de la variable y. Ahí está, en 9/13. Ahora, esta era una ecuación un poquito más potente, ¿no? En la universidad obviamente le van a mostrar ecuaciones más serias, digo el otro, ¿no? Ahí podrán observar, ahí hay material bélico, ¿no? En ese tipo de ecuaciones. Entonces, nosotros solo vamos a ver ecuaciones sencillas porque es el inicio, ¿no? Es el inicio. Si fuesen clases presenciales, le metemos salsa, como dice, ¿no? Al asunto, por lo menos hasta estas que dicen con productos indicados, porque las fraccionarias requieren de algo llamado ecuaciones y esas se dan en tercer año. Entonces, aquí solo deberíamos llegar hasta estas que dicen con signo de agrupación y productos indicados. Lastimosamente el tiempo, ¿verdad?, no da para tanto, así que nos quedamos con las ecuaciones sencillas, que es el concepto, ¿no? Bien. Me pasé del tiempo. Que en este PDF, ve, hay varias ecuaciones ya resueltas. Dice, las soluciones de las ecuaciones después de encontradas se pueden verificar, ¿ve? Que eso lo decía en el libro, ¿no? No que Brian me lo sugirió, sino pues que para que no le echen la culpa a Brian, ¿no? Pero eso es opcional, Si uno quiere, verifica. No es que yo los mandé a verificar, pues nada más como usted encuentre el valor de la variable, estamos listos, ¿no? La verificación es sano verificar, porque uno no sabe si la letra, el valor de la letra que encontró es el valor verdadero. Entonces, para eso existe la verificación. Bien. Aquí estarían entonces dos ecuaciones, una sencillita, ¿verdad? Y una ahí monstruosa ahí que el profe sacó de un PDF. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Profe, todo bien. Bien, entonces el otro martes tengo que seguir con este tema, ¿no? Ahí yo la tarea pues la voy a dejar, pero el que se siente seguro la hace, ¿no? Pero sí es bueno pues que tengan claro cómo resolver la ecuación. Estas ecuaciones no van a dar mucha lata ahí, pero de todas maneras el otro martes seguimos pues resolviéndola, ya que la fecha de entrega sería para el 26 de noviembre. Listo, pues. Se colocan allí. Tan brutales, profe. tan bonita, decía un profe en la universidad, tan bonita. Por ejemplo, estas de acá, que tienen, fíjate, que hasta las letras se hacen cada vez más chiquititas porque tienen más cosas. Entonces son bien serias ahí esas ecuaciones. Pero estas que nosotros tenemos acá en la tarea, pues son prácticas, son sencillitas, para vacilar ahí. Bien. Ahora sí. Vamos a colocar aquí la asistencia. Y seguiríamos pues el otro martes, si Dios lo permite. Listo, profe. Bien, se cuidan, jóvenes. Igual, profe, cuídese, bendiciones. Bien, amén. Hasta luego, ¿Ya profe. puedo mandar esa tarea? Sí, yo la voy a enviar y el que desea la hace, si no, pues tendríamos que seguir el otro martes comprendiendo el tema ahí. Ok. Chao. Bien, Chao, hasta luego, profe. chao, Justin. Chao, profe. Bien, Eric.